Buenas tardes para todos. Soy Isabel Cristina Arango Pérez, docente de la Institución Educativa Rural Pablo VI del corregimiento de Santa Isabel, municipio de Remedios, nordeste antioqueño, en el hermoso país de Colombia. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi reflexión acerca de las 4 preguntas que el docente de la asignatura La identidad en los centros educativos compartió con nosotros como desarrollo de la actividad para el día de hoy. Estas preguntas están basadas en el fragmento del libro que Henry Adams escribió de forma autobiográfica y dice así: a un maestro le concierne la eternidad. No puede decir dónde se detiene su influencia. De un maestro se espera que enseñe la verdad. Y tal vez se haga ilusiones de hacerlo si se queda en el alfabeto o la tabla de multiplicar. Como una madre enseña la verdad al hacer que su hijo coma con una cuchara, pero la moral es una verdad muy distinta y la filosofía es aún más compleja. Un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo. Entonces, reflexionando sobre la pregunta número 1 que nos hace el docente de la asignatura, ¿en qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor? Quiero aportar que consiste en brindar los elementos que le posibiliten al educando enfrentar su vida, tratando de evitar posiciones personales frente al discurso y siendo un facilitador de los procesos educativos, un orientador que le posibilita las herramientas que le permitan al educando desarrollar sus competencias de forma individual y colectiva. También es responsabilidad ética cuando el docente prepara con investigación y de forma muy coherente aquellas actividades que desea desarrollar ante sus estudiantes y no improvisa. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los límites de la influencia del profesor en tanto participe de un ideario y el estilo educativo que le es propio? Tengo para compartir con ustedes que considero que la escuela no es ese lugar solamente donde el alumno o la alumna va a que se le impartan conocimientos sobre una asignatura específica. Es aquel espacio donde se le permite al estudiante convivir, generar lazos que le permitan tejer aquello que va a ser fundamental en su proyecto de vida: la convivencia, la norma, la búsqueda de la verdad sin pasar por encima de nadie, siempre destacando sus valores, aquellos valores que no solamente vienen desde el hogar y se reafirman en la institución, sino que son la base fundamental del ideario del centro educativo. A la pregunta número 3, ¿cuáles son las relaciones entre los conceptos de identidad y verdad? Cuando hablamos de identidad, estamos siendo enfáticos en el hecho de aquello, y valga la redundancia, que identifica a la institución, su misión, su visión, sus valores, su filosofía, su modelo pedagógico. Y cuando hablamos de verdad, es aquello que nos invita a generar una dinámica interna que lleve a los estudiantes a buscar las posibilidades de, en su actuar, en su accionar día a día, reflejen los verdaderos valores que el ideario del centro educativo tiene para ellos. Para finalizar, comparto con ustedes mi concepto con respecto a la respuesta a la pregunta número 4, que dice: ¿a qué se refiere Adams cuando afirma que un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo? Se refiere al hecho contundente de que nosotros los maestros somos un ejemplo viviente para nuestros estudiantes, que todo aquello que nosotros hagamos o digamos va a ser reflejo de su proyecto de vida en su trasegar. Somos nosotros los maestros los que formamos las otras profesiones, y siempre se ha dicho, y por eso es fundamental que el ejemplo que el profesor da dentro y fuera del aula marcará
de forma permanente el recorrer de la vida de un alumno. Cierro diciendo que la orientación de estos procesos genera la búsqueda permanente del aprendizaje y lleva a nuestros alumnos a ser más creativos, más amplios y más investigativos. Muchas gracias por escucharme y feliz día para todos.